En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será modificar los estilos de las tarjetas de los contactos para que utilice cada estilo una plantilla distinta. Y además modificaremos la interfaz de la aplicación web para que podamos decidir desde la propia aplicación qué estilo queremos que se muestre. Bien, vamos a ello. Y bien, como podéis ver, tengo abierto el archivo main.html, que es donde teníamos la plantilla que utilizábamos hace un par de vídeos. Esta plantilla la utilizamos para crear un contacto y estaba dividida en dos secciones principales, una para el icono de carga y otra para lo que era la tarjeta en sí. Entonces ahora crearemos 4 plantillas adicionales y eliminaremos las funciones que creamos en el último vídeo, ya que todo esto lo hacíamos a través de tarjetas cuadradas y con 5 funciones. Cada una de ellas devolvía un texto en HTML y ese texto se añadía al div de contactos. Entonces vamos a volver al archivo main, copiaremos la plantilla y la pegaremos 4 veces. Vamos a ocultar el código de cada plantilla. Y aquí en los comentarios vamos a poner plantilla contacto 2, plantilla contacto 3, 4 y 5. Y ahora para diferenciar una plantilla de otra, pues también deberemos modificar el ID de cada plantilla. A la primera le pondremos plantilla contacto 1, luego plantilla contacto 2, 3, 4 y 5. Y como la plantilla 1 ya la teníamos definida con el formato que queríamos, pues vamos a pasar ya a la plantilla 2. Y aquí deberemos tener en cuenta los cambios que hicimos en el vídeo anterior. Si vamos a tarjetas cuadradas, en el estilo 2, aquí lo que hicimos fue añadir la caja estilo 2 y el margen lo cambiamos a 2. Estas clases, caja estilo, eran las que definíamos para diferenciar un estilo de otro. Y de hecho, en el primer estilo también la deberíamos añadir, ya que cuando creábamos el estilo 1, también pusimos caja estilo 1. Entonces copiaremos esto de aquí, volveremos al main. Entonces ahora aquí pues deberíamos añadir esas clases dentro de lo que es la plantilla, ya que la parte superior es el loader. Entonces lo pegaremos aquí, quitaremos el margin 2, porque en este caso teníamos sobre la parte inferior y la parte superior era más grande, ya que la tarjeta subía hacia arriba. Y aquí caja estilo 1. Y en caja estilo 2 quitaremos todas estas clases y pegaremos caja estilo 2 y margin 2. Y aquí importante poner el mismo margen tanto a la plantilla como al loader, para que los sitúe exactamente en el mismo lugar, ya que si tienen distintos márgenes, aunque sean del mismo tamaño, tendremos por una parte el icono de carga con un margen y cuando aparezca la caja del contacto, pues estará un poco desplazada. Por lo tanto, aquí vamos a poner también el margin 2. Luego haremos lo mismo sobre la plantilla contacto 3. Entonces volveremos a tarjetas cuadradas y aquí cambiamos alguna cosa más. Aparte de caja estilo 3 y el margin 2, además le indicamos que este span era de tipo flexbox. De momento vamos a copiar estas dos clases, control C, y la vamos a pegar aquí, control V, y además aquí el margin también, como está a 2, lo pondremos en el loader, en el icono de carga también a 2. Luego cambiaremos el span, entonces volveremos a tarjetas cuadradas, copiaremos estas clases del span, y las pegaremos aquí en el main. Luego pasaremos al estilo 4. Y aquí teníamos, aparte de caja estilo 4 y el margin 4, este margen era un poco más grande, ya que la caja crecía un poco de tamaño, pero también cambiamos, en este caso, los bordes de los botones. Para que se vea bien, voy a ir al menú de ver y pondremos ajuste de palabra. Y aquí, si recordáis, cada uno de los botones tenía un borde de anchura 2 y en color blanco. Entonces vamos a copiar esto también, control C, iremos al main y en el estilo 4 lo pegaremos en cada uno de ellos. Control V y control V. Además también vamos a poner el ajuste de palabra y luego las dos claves principales serán caja estilo 4 y aquí habíamos dicho margin de 4. Entonces este mismo margen es el que debemos aplicar al icono de carga. Y finalmente, para el estilo 5, volveremos a tarjetas cuadradas y en este caso teníamos el margen de 2 con caja estilo 5, control C
control V, el margen lo pondremos a 2, y además aquí, en este caso, los botones los poníamos con un borde oscuro. Esto se correspondía con las clases border, border 2 y border dark, que los deberemos copiar y pegar en cada uno de los botones que tenemos en la plantilla 5. Control V y control V. Y con esto ya tendríamos las 5 plantillas para las cajas de los contactos. De hecho, para separar un poco el código, voy a coger lo que son las 5 plantillas, las voy a cortar y las voy a insertar en un archivo nuevo, que se llame, por ejemplo, plantillas HTML. Y lo pegaremos directamente aquí. De este modo tendremos un poco más separado el código. Entonces, al hacer esto, recordad que desde el archivo principal, desde el web HTML, también deberemos importar este nuevo archivo. Entonces, esto lo hacíamos a través del scriptlet, obtener datos HTML y, en último lugar, pues el archivo de plantillas. Bien, y una vez tengamos todo esto, podríamos volver a tarjetas cuadradas y eliminar las 5 funciones que creamos en el vídeo anterior. Entonces, vamos a seleccionarlas todas y las vamos a eliminar. Además, esto implica que debemos modificar la forma de mostrar las tarjetas, ya que esas funciones, como devolvían código HTML, las añadíamos a través del inner HTML, añadiendo al contenido actual de ese div. Entonces, esta línea la vamos a quitar y vamos a descomentar la línea de código que es la que utilizábamos hace un par de vídeos cuando añadíamos las tarjetas a través de la función crear contacto plantilla. Entonces, ahora aquí lo único que deberíamos hacer sería modificar qué plantilla queremos utilizar en cada momento. Por ejemplo, si queremos utilizar esta plantilla de aquí, pues entonces pondremos plantilla contacto 1. Si quisiéramos utilizar esta de aquí, plantilla contacto 2, plantilla contacto 3, 4, 5. Y si tuviéramos cualquier otra, pues el nombre del ID de esa plantilla. Bien, y dicho esto, volveremos a tarjetas cuadradas. Y aquí en crear contacto plantilla vamos a añadir un atributo adicional, por ejemplo, que se llame estilo. Entonces, este estilo realmente será el nombre del ID de la plantilla. Por lo tanto, en el getElementById pondremos, entre paréntesis, la variable estilo. Entonces, ahora cuando llamemos a la función crear contacto plantilla, le pasaremos tanto el contacto como el ID de una plantilla. Si, por ejemplo, le ponemos plantilla contacto 1, estaremos utilizando el estilo 1. Si ponemos plantilla contacto 2, estaremos utilizando el estilo 2 y así en cada uno de los estilos. Entonces, para hacer esto de forma más eficiente, lo que vamos a crearnos es una variable auxiliar que se llamará estilo actual. Entonces, aquí se deberá almacenar alguno de estos nombres, o plantilla contacto 1, o plantilla contacto 2, plantilla contacto 3, 4 o 5. Y para conseguir esto, pues lo que haremos será ir al archivo JS y en la parte superior, aquí donde tenemos todas las constantes, nos vamos a crear unas variables adicionales. Por ejemplo, en primer lugar pondremos estilo tarjeta 1 y le llamaremos pues con el nombre que tenga ese estilo, que en este caso sería plantilla contacto 1. Control C y entre comillas el nombre, control V. Luego lo mismo para el estilo de tarjeta 2. Aquí directamente GitHub Copilot ya me está ayudando. Lo mismo para el 3, para el 4 y el 5. Y además nos vamos a crear una variable adicional que será el estilo actual. Entonces haremos un let estilo actual y en principio pues lo vamos a poner al estilo tarjeta 1. Entonces, dependiendo del valor que tenga estilo actual, se imprimirán las tarjetas utilizando una plantilla u otra, ya que la función que tenemos en tarjetas cuadradas lo que hace es pasarle el estilo actual. E incluso lo podríamos hacer directamente sin utilizar aquí el estilo actual, ya que lo podríamos quitar de aquí y ponerlo directamente sobre la plantilla. Aquí podríamos poner estilo actual. Entonces, siempre que utilicemos la función crear contacto plantilla, se creará ese contacto teniendo en cuenta la plantilla que tengamos guardada en estilo actual en ese momento. Bien, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es modificar lo que es la interfaz del main para quitar algunos de los botones. Vamos a volver al archivo main y en la parte superior aquí teníamos una serie de botones. En primer lugar estaba el botón que me creaba los contactos con tarjetas cuadradas, luego un botón para crear la tabla de contactos, un botón para crear un contacto nuevo y el botón que me añadía 5 contactos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es quitar estos dos botones
Y crearemos un tercer botón adicional donde podremos seleccionar qué estilo de visualización queremos seleccionar. Si lo queremos en formato de tabla o utilizando el formato de tarjeta que teníamos al principio, que ocupaba toda la fila, o cualquiera de estos 5 estilos adicionales que hemos creado. Entonces, para ello, de momento, esto lo voy a comentar. Y aquí abajo vamos a crear ese tercer botón, que tendrá un desplegable con todos los estilos disponibles. Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo crear este tipo de desplegables, vamos a ir a Bootstrap. Escribiremos Bootstrap Dropdown. Y lo que haremos será crear algo parecido a esto, un botón donde tendrá un desplegable. Y aquí dentro tendremos esos diferentes estilos disponibles y cuando hagamos clic en cualquiera de ellos, se mostrarán las tarjetas con ese estilo y además se guardará ese estilo. Entonces, para ello vamos a copiar este código de aquí. Lo copiaremos y lo vamos a pegar aquí abajo. Le cambiaremos el ID, vamos a ponerle, por ejemplo, desplegable estilos. Y este mismo nombre lo debemos incluir aquí dentro, control C y control V, para que este desplegable tenga la referencia del botón que tenemos arriba. Entonces aquí no vamos a ponerle un drop-down button, sino que vamos a ponerle un icono. Entonces vamos a escribir la etiqueta I y de clases de Bootstrap vamos a seleccionar B y B Gear, que es el icono del engranaje. Y además voy a poner un font size 5 para aumentar el tamaño del icono. Entonces ahora aquí tendremos una fila por cada uno de los estilos que queramos. Voy a quitar cada uno de los hrefs. Y por ejemplo, en primer lugar vamos a ponerle estilo de la tabla, estilo tabla. A continuación, estilo fila. Y aquí abajo, estilo tarjeta 1. Estilo. Y esta misma línea vamos a copiar 4 veces. Estilo 1, 2, 3, 4 y 5. De este modo el desplegable tendrá 7 opciones. Si queremos verlo como tabla, en el formato de fila, que es el que teníamos al principio de todo, o estos 5 últimos estilos. Y aquí voy a añadir una clase adicional de Bootstrap, que es el Dropdown Menu-Dark. De esta forma se verá un poco más oscuro lo que es ese desplegable. Bien, y ahora lo siguiente sería programar cada uno de estos botones para que aplique los estilos en concreto. Entonces ahora aquí ya vamos a empezar a trabajar con eventos y vamos a empezar a quitar los onClicks de lo que sería el código HTML. Para ello, de momento vamos a crear una serie de IDs para cada uno de estos elementos, aunque más adelante ya veremos cómo hacerlo de una forma más eficiente. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, tarjetas estilo tabla. A la siguiente le pondremos pues tarjetas estilo fila, por ejemplo. Y a las siguientes pondremos tarjetas estilo 1, tarjetas estilo 2, tarjetas estilo 3, 4 y 5. Entonces pondremos un 2, un 3, 4 y 5. Y aquí se me ha colado la palabra tabla. Entonces, tal y como he dicho antes, pues una opción sería añadir un onClick a cada uno de estos elementos. Pero bueno, ahora ya vamos a hacerlo realmente como se debe hacer, que es a través de eventos, y lo que haremos será crear pues un evento para cada una de estas opciones. Entonces, estos IDs me permitirán acceder al elemento y a partir de ahí ya añadir un evento a cada uno de ellos. Entonces, este primer elemento realmente deberá llamar a la función que creaba los contactos en una tabla. Este a la función que creaba los contactos por filas, que lo teníamos en el archivo tarjetas. Y luego estos 5 realmente llamarán todos a la misma función, que es la de crear tarjetas cuadradas. Pero antes deberemos cambiar el estilo actual. Entonces, para hacer todo esto, pues vamos a volver de nuevo al JS. Y aquí en el apartado de eventos, pues vamos a crearnos un comentario y vamos a poner aquí los eventos de botones mostrar contactos. Entonces aquí podríamos reutilizar parte de este código. Lo que haremos será cambiar el ID, ya que en este caso el ID era tarjetas estilo tabla. Control C. Entonces cuando hagamos clic en ese botón, lo que haremos será llamar a una función. Entonces vamos a hacer un function. Vamos a poner aquí unas llaves. Y la función que se encargaba de crear los contactos en formato tabla es la que tenemos aquí. Crear tabla contactos. Entonces damos un control C y control V. Luego haremos algo muy parecido, control C y control V, para las tarjetas que ocupaban una fila por completo. Entonces el ID en este caso es tarjetas estilo fila. Y la función a la que llamaremos es la que teníamos en tarjetas HTML, que era crear tarjetas contactos. Entonces lo copiaremos y lo pegaremos aquí. Y con estas dos funciones ya tendríamos las dos primeras opciones del desplegable,
que me mostraban los contactos o en una tabla o en tarjetas que ocupaban una fila. Ahora además nos faltarían las 5 opciones adicionales, que son los estilos que hemos creado nuevos. Entonces aquí, de hecho, vamos a copiar y pegar porque también es muy parecido. La diferencia aquí es que en vez de tarjetas de estilo fila, pues debemos poner tarjeta de estilo 1, 2, 3, 4, 5. Lo pegaremos aquí. Y aquí es un poco distinto, ya que como estamos utilizando ya los estilos, en primer lugar deberemos modificar el estilo actual. Una vez tengamos modificado el estilo actual a cualquiera de estos 5 estilos, luego ya mostraremos las tarjetas cuadradas, que realmente es lo que hemos cambiado antes. Si vamos a tarjetas cuadradas, esta función lo que hace es crear las tarjetas de los contactos a través de la función crear contacto plantilla y dependiendo del estilo actual nos creará esos contactos en un estilo u otro. Por lo tanto, primero cambiamos el estilo y luego ya utilizamos esta función, crear tarjetas cuadradas. De hecho, la podemos copiar, control C, la pegaremos aquí y antes pues vamos a cambiar el estilo. Entonces, estilo actual, estilo tarjeta 1. Entonces, esto lo podemos copiar todo y pegarlo 4 veces, una por cada estilo. Entonces, cuando el ID sea tarjeta de estilo 2, pues en la variable estilo actual guardaremos el estilo de tarjeta 2. Y así en cada uno de ellos. Con el 3 lo mismo, con el 4 y con el 5. Y con esto ya lo tendríamos. Por ejemplo, aquí podríamos poner IDs de las plantillas y vamos a hacer una primera prueba, lo guardaremos todo. Haremos un push. Actualizaremos. Abriremos la página y como podéis comprobar ya me aparece el botón del engranaje y si hacemos clic dentro tenemos las distintas opciones. En primer lugar tenemos un botón para añadir el contacto, otro para añadir 5 contactos aleatorios y finalmente el del engranaje. Si por ejemplo ahora hacemos clic en estilo tabla, nos muestra los contactos en formato tipo tabla. Si hacemos lo mismo con la fila, nos mostraba el formato tipo fila, que es el que teníamos al principio. Y luego cada uno de los 5 estilos que creamos en el vídeo anterior también los aplica correctamente. 3, 4 y 5. He visto que el estilo 3 no tiene los botones separados, eso es porque no lo he añadido ahora. Lo vamos a cambiar ahora en el template. Y además este botón es más grande, esto creo que es porque no le he añadido el margen que tienen estos botones. Entonces vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code y a la plantilla 3 lo que hacíamos era ponerle márgenes a los botones. Pondremos un margin de 1 y en los botones, en el main, aquí tienen todos un margin 2 y aquí no se lo hemos puesto. Pues control C y lo pegamos aquí. Y además algo también que quiero cambiar, que me di cuenta que no era del todo correcto, es que cuando mostrábamos la información de un contacto, si la imagen era muy grande se veía resolución completa. Por ejemplo, si aquí ponemos la información adicional de este contacto, no sucede nada. Pero si, por ejemplo, cambiara la imagen y pusiera, por ejemplo, una imagen de mucha resolución, por ejemplo, cualquiera de estas, al hacer clic en modificar contacto, la imagen se modifica, pero si hacemos clic en el más, fijaros qué grande se ve la imagen. Esto es porque no limitamos el tamaño. Entonces, además, si os habéis fijado, cuando hacemos cualquiera de las operaciones, luego me vuelve siempre al formato de tarjeta. Y lo que hemos dicho al principio del vídeo es que se debe guardar ese formato. Por lo tanto, cuando pongamos, por ejemplo, el estilo 5, si yo, por ejemplo, borro este contacto, deberá continuar mostrándome el estilo 5, pero no lo hace. Entonces vamos a resolver en primer lugar que cuando hagamos clic en el botón verde, pues la imagen se muestre limitada al espacio que tiene. Entonces volveremos a Visual Studio Code y en el main, cuando vayamos al modal de info contacto, en la parte de la imagen, que está de aquí, en vez de poner todas estas clases, pues vamos a poner una única clase que se llame, por ejemplo, img info contacto. Entonces iremos al CSS y aquí abajo
por ejemplo, antes de los estilos adicionales, vamos a poner aquí la clase img info contacto. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es poner la altura, por ejemplo, limitada a 20 rem, el ancho igual, pondremos el object fit cover y además pues vamos a ponerle el borde que tenía antes. Por ejemplo, vamos a ponerle un borde de 0,3 rem y vamos a poner, por ejemplo, en color negro. Además, un border radius lo vamos a poner de 0,3 rem. Incluso para darle un efecto un poco distinto le pondremos un padding de 0,3 rem, perdón. De este modo dejaremos así un borde en color blanco, ya que el background lo pondremos en blanco. Bien, y con esto ya tendríamos esa parte de la imagen del modal de info contacto. Volveremos al main. Vamos a ocultar este modal. Y finalmente en el JS, aquí si recordáis teníamos una función que se llamaba mostrar, que era la que se ejecutaba cuando hacíamos alguna operación sobre la hoja de cálculo de Google Sheets. Es decir, cuando insertábamos, borrábamos o modificábamos. Entonces siempre se llamaba la función mostrar. Y aquí el problema es que mostrar llama a crear tarjetas de contactos. Por eso en todo momento me está mostrando las tarjetas en formato de fila. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera crear tabla de contactos, cada vez que haga alguna operación y se vuelva a pintar la interfaz, lo hará teniendo en cuenta esa función y en este caso lo haría en formato tabla. Entonces lo que queremos es que cuando se muestre se haga teniendo en cuenta el último estilo que hemos seleccionado. Entonces podría ser el estilo de tipo fila, el estilo de tipo tabla o cualquiera de los 5 estilos adicionales. Entonces para hacer esto vamos a subir arriba de todo y nos vamos a crear también los estilos tanto de la tabla como de la fila. Para ello pues podríamos añadir pues un const estilo fila, le podríamos poner como valor, por ejemplo aquí fila, y a continuación pues vamos a poner en este caso estilo tabla y le pondremos como valor pues tabla. Entonces ahora esto lo podríamos resolver de la siguiente forma. Como podéis ver aquí aplicamos un estilo y luego mostramos las tarjetas cuadradas. Entonces aquí también deberíamos hacer lo mismo, deberíamos hacer pues estilo actual es igual a estilo tabla. Y aquí estilo actual, pues igual a estilo fila. Entonces, dependiendo del estilo que haya guardado, el mostrar deberá mostrarlo de una forma u otra. E incluso, aunque sea muy poco código, lo podríamos extraer a una función. De hecho, esa función, pues por ejemplo, le podríamos llamar aplicar estilo. Si bajamos aquí abajo, podríamos crear una función que se llame función aplicar estilo. Y aquí podríamos hacer lo siguiente. Pues lo primero sería recibir un estilo y a continuación pues haríamos pues estilo actual igual estilo. Y a continuación ya podríamos utilizar el mostrar. De hecho no haría falta ni el limpiar, ya que el limpiar está implícito cuando creamos o las tarjetas o la tabla o cualquiera de los estilos. Entonces ahora el mostrar se debería modificar. Aquí por ejemplo podríamos hacer un switch que dependiendo del estilo actual, pues haga una cosa u otra. Por ejemplo, aquí podemos poner una serie de case que cuando sea estilo tabla, pues crear tabla contactos. Y luego un break. Cuando sea estilo fila, pues lo que haremos será crear tarjetas contactos, tal y como dice ya Copilot. Y finalmente haremos un default. Y en este caso, crear tarjetas cuadradas. Entonces, demostrar tendrá en cuenta el estilo. Si estamos en estilo tabla, pues creará la tabla de contactos. Si estamos en estilo fila, pues creará las tarjetas contactos que eran las tarjetas que tenían el estilo un poco distinto. Y si no es ninguno de esos dos, es porque es cualquiera de los otros 5 estilos. Entonces ya podemos crear tarjetas cuadradas, que lleva ya dentro implícito el estilo actual de esa tarjeta. Entonces, una vez hayamos mostrado alguna de estas formas, ya eliminaríamos el loader. De hecho, esta instrucción la deberíamos quitar. Y lo último sería pues, utilizar esta función, aplicar estilo. Entonces la vamos a copiar, Ctrl+C, y la utilizaremos en cada uno de los eventos. Aquí haremos aplicar estilo, y en este caso el estilo tabla. Entonces con esa función lo hacemos ya todo. Aquí haríamos lo mismo, pero con estilo fila. Y las otras 5 pues sería parecido. Entonces
Y con esto tendríamos pues todos los eventos asociados a cada uno de los posibles estilos. Entonces vamos a guardarlo todo y a comprobar que realmente funciona. Control ñ, push. Volveremos al navegador, actualizaremos. Ahora los botones ya están bien. Y si hacemos clic, por ejemplo, en estilo tabla, me muestra los contactos en una tabla. Si hacemos estilo fila, nos muestra como fila. Si, por ejemplo, ponemos las tarjetas de estilo 5, nos las mostrará en ese estilo. Y si ahora, por ejemplo, borro un contacto, me vuelven a aparecer en el mismo formato que las tenía antes. Si, por ejemplo, ahora voy a estilo tabla y modifico, por ejemplo, este contacto, me mantiene el estilo tabla. Mientras yo no cambie desde el engranaje el estilo, cualquier operación que haga sobre los contactos mantendrá ese estilo. Si ahora, por ejemplo, voy a tarjeta de estilo 4 y si ahora borrar, por ejemplo, pues cualquier tarjeta, me guarda el estilo que tenía seleccionado. Y en último lugar vamos a comprobar que también se muestra bien la imagen del contacto. Si, por ejemplo, le ponemos una imagen de mucha resolución, modificamos el contacto y ahora hacemos clic en el más, ahora, como podéis comprobar, el tamaño de la imagen se ajusta al espacio que tenemos disponible. En este caso, pues al ser apaisada, ha hecho un Object Fit Cover y las partes que no caben las ha recortado. Bien, vamos a borrarla, por ejemplo. Y además algo que vamos a hacer, y con eso sí que ya terminamos, es que cuando se cargue la página, directamente me muestre ya los contactos. Entonces esto lo podríamos hacer rápidamente, pues volviendo a Visual Studio Code y poniendo aquí, en primer lugar, pues el evento de inicio. Entonces vamos a poner aquí inicio y esto lo haremos a través de Window, add Event Listener. Cuando se cargue, lo que haremos será mostrar. Entonces la función mostrar aquí tendrá en cuenta el estilo actual, que en principio debe ser el 1, ya que es el que hemos definido al principio. Entonces lo guardaremos todo, haremos de nuevo un push, volveremos al navegador y ahora simplemente con actualizar ya me muestra las tarjetas. Siempre que abramos de inicio la aplicación, pues nos mostrará ya las tarjetas en ese formato que hemos puesto por defecto. Y si quisiéramos verlo en cualquier otro formato y que se guarde, pues lo haremos desde el engranaje. Por ejemplo, lo queremos en filas, pues ahora me lo mostrará en filas y cualquier cambio que haga se modificará y permanecerá ese estilo. Bien, y como siempre, para terminar, pues vamos a hacer un nuevo commit. Volveremos a Visual Studio Code. Bien, y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.